Bienvenidos modelistas, aquí estamos en el quinto episodio de nuestro montaje en directo de nuestro Panther Radio Control. La semana pasada ya hicimos los primeros huecos para nuestra suspensión móvil y cortamos todos los ejes. Hoy los vamos a dejar más bonitos y vamos a completar estas cuatro suspensiones móviles. Vamos a hacerle ya todo el sistema porque no nos queda mucho. Y así ya conseguís ver cómo quedaría. Y simplemente tendremos que ir repitiendo el proceso en cada uno de los ejes, ¿vale? Y luego posteriormente continuaremos con nuestra barcaza superior, que como veis la tenemos bastante avanzada, pero nos quedan algunos detallitos de los laterales, así que terminaremos con ella. Y en principio lo dejaríamos ya todo listo para la semana siguiente comenzar con la torre. Así que vamos a por ello. Bien, como vamos a trabajar sobre las cuatro suspensiones ejes que le hicimos los agujeros la semana pasada, a trabajar solo sobre ellas, ¿vale? Estas cuatro la dejaremos para la semana siguiente. Lo único que vamos a hacer con estas va a ser dejarlas finas porque la semana pasada las cortamos de su sitio, pero no las pulimos, no las dejamos bien. Entonces vamos a aprovechar ahora al comienzo, vamos a lijarlas bien, vamos a dejarlas planas y continuaremos con las otras. Al no lijarlas y estar tan rugosas, como veis, se queda todo el Blu Tack bien pegado. Puede ser un poco molesto, pero bueno. Recordad que el Blu Tack se va con más Blu Tack. Si se os queda un poco de Blu Tack, cogéis una bola de Blu Tack mayor y va pegándose y quitando el exceso. Es un pequeño truquito, como veis. Cuanto mayor sea la bola de Blu Tack, más Blu Tack podréis quitar al mismo tiempo. Esta es la pieza que seguramente vayamos a sustituir, ¿vale? Porque como veis, no ha quedado del todo bien. Se dobló bastante al cortarla. Entonces esta pieza la sustituiremos, aunque eso lo veremos en el próximo capítulo, porque si no, en este nos vamos a extender mucho. Es bastante sencillo replicar piezas, como en este caso que nos ha ocurrido con esta, pero podemos replicar también cualquier otro tipo de pieza. Así que os enseñaré el truquito, qué materiales necesitamos y con eso podremos replicar cualquier otra pieza en caso de que nos suceda esto o cualquier otro problema. Por ejemplo, piezas de las escotillas, las asas o cualquier cosilla por el estilo que al final se pueden partir fácilmente y si no las podemos pegar, por lo menos sí dejarlas, replicarlas y dejarlas lo mejor posible. Bien, en este cortamos los excesos que tenemos por los laterales, ¿vale? Con cuidado. Ahí está. Al final, ¿por qué lo cortamos? Porque al fundirlo, el cúter, el plástico se derrite y al solidificarse otra vez lo podemos lijar, pero vamos a tardar mucho más. Así que si podemos cortarlo con un cúter, mucho mejor. Bien, bueno, esta pieza en verdad la voy a dejar bien, ¿vale? Pero como os digo, va a ser la que vamos a replicar y no descarto que repliquemos alguna más, ¿vale? Esto ya lo terminaremos de ver cuando las tengamos ya listas. Y esta tiene un poco de Blu Tack aquí. Ahí está. Bien. Vale, listo. Entonces cogemos nuestra lija y lijamos la parte inferior, ¿vale? Para dejarla plana. Tener cuidado porque esto al final son partes muy finas. Como podéis ver, el grosor es muy pequeño. Entonces, si nos pasamos lijando,
podemos partirlas. Y aunque podamos replicar piezas y demás, pues lo mejor es no tener que llegar a ese punto. Vale. Vamos a hacer primero las partes planas y luego ya vamos con las partes curvas. Vale, aquí queda todavía. Venga. Ahí está. Esta la voy a dejar porque iba a decir, la vamos a lijar, pero veis el perfil que tiene. Con este perfil no se puede... Poco podemos hacer, así que vamos a dejarlo así y ya la replicaremos. Para replicarlo ya os voy a enseñar qué vamos a necesitar, ¿vale? Pero bueno, eso lo haremos la semana que viene y así también os enseño todo el proceso. Es un poco lento, necesitamos un tiempo, un día, 24 horas mínimo, ¿vale? Porque trabajaremos con masilla epoxi, entonces tenemos que dejar que se seque bien. Pero luego el resultado es muy bueno. Vale, quitamos todas las rebabas que pueda haber. Bueno, en este caso sí que hay muchas. Vamos ahí. Es importante dejarlo lo más plano posible porque al final cualquier rebaba, si no, puede molestar en el movimiento del eje, ya que vamos a trabajar muy fino y ajustarlo muy finamente. Necesitamos que haya las menos imperfecciones posibles. Bien. Vale, todavía queda ahí un poco. Voy a coger la otra. Ahora sí. Vale, perfecto. Epa. Y vamos a coger esta. Venga. Vaya, esta tiene un agarre un poco peor. Es que aquí tiene una rebaba un poco importante y necesito coger la lija grande. Recordar en las piezas redondas hacerle la forma al lijar, porque si no tendemos a aplanarlas, a perder esa forma redonda. Vale, perfecto. Bien, pues ya las tendríamos y esto está... Vamos a quitar un poco todas las rebabas que se hicieron, ¿vale? Bien, vale. Esto está. Y vamos a quitar esta. Perfecto. Bien. Y aquí tenemos todo lo que hicimos la semana pasada. Esta, si os fijáis, no lo corté lo suficiente por miedo al agujero del tornillo, pero hay que cortarlo más, ¿vale? Le voy a hacer ahora el corte, ¿vale? Y aprovechamos. ¿Por qué? Porque también tenemos que utilizar Vamos a aprovechar que tenemos que calentar el cúter para cortar más cachitos de nuestro sprue, ¿vale? En este caso pequeños cachitos, pero hay que cortarlos. Y así
hacemos ya nuestras primeras 4 suspensiones para que las veáis. Ahí está, vale. Aquí estaba viendo que quedan unas pequeñas rebabas, entonces vamos a eliminar todo bien. Lo bueno de esta parte es que al ser la parte inferior del chasis no es tan visible y podéis aprovechar a hacer cosas como estas con el cúter, que aunque no quede perfecto, es más rápido, más ágil y total, no se va a ver. Bien, vale, perfecto. Vale, pues vamos con ello. Estas 4 las dejo en posición aquí para que luego no tenga problemas, pero no las voy a poner ahora porque si no corro el riesgo de que se calienten, se puedan deformar también, etc. Pongo nuestra hoja de cúter que ya tiene batallas en su haber y así dejamos la nueva para trabajos más finos. Y vamos a ello, vamos calentando el cúter. En este caso sencillito, simplemente tenemos que ajustar esta un poquito más al fondo, ¿vale? Para que pase. Estoy viendo, no veo en la tabla de corte algo lo suficientemente pequeño como lo que necesitamos. Pues son medio centímetros todo, no es teniendo en cuenta que esto es 1 centímetro por 1 centímetro, ¿vale? Estoy viendo que todas las líneas que hay son medio centímetros, no hay algo menor a medio centímetro, porque realmente nosotros lo que necesitamos es algo tipo 1 milímetro o algo por el estilo, ¿vale? Entonces vamos, ahí, poco a poco. Y en este sí que es importante no pasarnos a la parte del tornillo. Vale, no nos ha quedado recto. Vamos a intentar hacerlo lo más recto posible. Vale, tenemos que calentar un poco más. Vale. Entonces no os preocupéis porque ahora ya... Ahí está. Vale, al límite, perfecto. Ya hemos llegado al límite, que es lo que queríamos. Bueno, un poco más, quizás también sí, vamos a necesitar un pelín más. A ver. Ahí está. Ahí, perfecto. Ahora sí. Bien, ¿qué necesitamos? Pues si no tenemos en nuestra tabla de corte una guía de 1 milímetro de grosor, cogemos una regla metálica, eso sí, ¿vale? Como por ejemplo puede ser esta. Y vamos a cortar de nuestro sprue. Recordar que ya teníamos uno cortado para hacer estos topes, ¿vale? Pues vamos a repetir el mismo proceso. Lo que pasa es que con estos topes sí que podemos ser más abiertos en cuanto al tamaño, teniendo en cuenta que todo esto va a estar lleno y no podemos poner cualquier tipo de tamaño. Pero bueno, no es tan relevante, pero estos que van a entrar aquí sí que son muy importantes que no se excedan. Si os fijáis, vamos a ver si lo conseguimos meter, ¿vale? A ver si lo veis. Hay aproximadamente... Ahí lo veis bien. Hay aproximadamente 2 milímetros. Si lo metemos al revés igual se ve mejor. Es mucho decir, ¿verdad? Ahí está, ¿ves? Hay 2 milímetros y poco. Entonces lo mejor es hacer uno con 1 milímetro, nos es suficiente. Y listo. Bien. Calentamos. Ponemos la regla. Vamos a dejar todo bien, ¿vale? Y tenemos que ir haciendo cortes de 1 milímetro en 1 milímetro. Ahí está, vale. Perfecto. Pues vamos, corto así para que lo podáis ver bien. No lo he calentado lo suficiente. Si no, mira, vale, va a ser más fácil. No sé si lo he calentado. Sí, vale, perfecto. Lo cortamos por aquí. Si quiere. Y si no, se parte. Y así vamos a trabajar mucho más cómodo. ¿Vale?
Vamos calentando esto. Y vamos ahí. Mira, pues si lo cortamos aquí, perfecto. Tenemos que hacer cortes de 1 milímetro. Uy, no está suficientemente caliente. Bien. Perfecto. Perfecto. Vale, es importante que lo separéis porque si no, al calentar el plástico se derrite y se pueden pegar entre ellos, ¿vale? En este caso con hacer 4 nos valdría, pero bueno, voy a aprovechar y voy a cortar bastantes, ¿vale? Voy a dejarlo aquí, eso es. Si veis que no se cortan en recto, que se os ha ido un poco la mano, dejar... se había pegado. Dejar el sobrante por fuera de donde marquéis y luego posteriormente lo lijéis, ¿vale? Porque lo importante es que mida, lo dicho, 1 milímetro en nuestro caso. Si no estáis haciendo un radiocontrol, podéis tener más margen, ya os digo, porque podéis meter, tener aquí más hueco, ya que todo esto suele estar vacío. Pero en nuestro caso debemos de tener mucho cuidado con el tamaño. Bien, vamos poco a poco. Perfecto. Voy a hacer un par de cortes más y lo dejamos ya, ¿vale? Para que lo veáis. Y 2, perfecto. Bien. ¿Qué tenemos con esto? ¿Por qué hemos hecho estos cortes? Vamos a apagar esto. Ahora lo que necesitamos es pegar estas piezas. Un momento que retiro el Blu Tack. ¿Vale? Este sería un eje. A ver, madre mía. Voy a coger la bola grande del Blu Tack y así ya. Bien, este sería uno de los ejes, ¿vale? Entonces lo que necesitamos pegar es esta pieza aquí detrás. ¿Por qué? Porque va a ser la que va a unir nuestro muelle. Es la que va a entrar aquí dentro, ¿vale? Y por lo tanto va a hacer que el muelle es el tope inferior del muelle, ¿vale? Con lo cual va a hacer que el eje sea el que se mueva, ¿vale? Y lo mismo vamos a requerir aquí. Aquí vamos a tener que pegar estas piecitas como los topes de los muelles, ¿vale? Así que venga, vamos a por ello. Cogemos nuestro pegamento de contacto favorito, rápido, favorito, barato o el que queráis. No tiene por qué ser el favorito. Bien. Y entonces pegamos, damos igual que hicimos con los topes que tenemos en la parte inferior, damos una buena cantidad de pegamento y los colocamos, ¿vale? Los colocamos aquí en medio. Como os digo, es importante que estén en medio porque van a ser
lo que va a hacer que el muelle no pueda superar esa altura. Y si no los colocáis en medio, pensar que los ejes de estos vehículos están en diagonal, con lo cual el movimiento que hacen no es totalmente perpendicular al suelo, sino tienen cierta... ¿Cómo decirlo? Cierta curva, eso es, tienen cierta curva, por lo que tenemos que meterlo en el muelle para dejar que el propio, tenemos que dejarlos en el medio para dejar que el propio muelle tenga esa flexibilidad a la hora de hacer la curva. Si los ponemos muy al extremo, en uno de los extremos me refiero, al hacer la curva corremos el gran riesgo de que haga tanta fuerza que se termine soltando, ¿vale? Entonces los ponemos aquí y aquí tendríamos ya los 4 topes superiores del muelle. ¿Ok? Vale, lo que sí que me he fijado que tenemos que rehacer son los agujeros. ¿Por qué? Porque al fundir el plástico para quitar esto, los agujeritos que hicimos aquí, ¿os acordáis? Estos agujeritos se han tapado con el propio plástico. Por lo tanto, tenemos un pequeño problema, que no es un problema como tal, pero tenemos que repetir dichos agujeritos, así que vamos a hacerlo ahora mismo. Bien. Os recuerdo que era la aguja de 0,9, la broca en este caso, de 0,9. Y nada, en cuanto ¿vale? Hacemos el agujerico. Y ahora lo que sí que tenemos que tener en cuenta es, vamos a ver, voy a cambiar la luz para que lo podáis ver bien y enfocar. ¿Veis dónde está este tope? Pues tenemos que hacer el agujero en el tope, ¿vale? Es cierto que aquí, en cuanto comencemos a meter la broca, encontraremos el agujero anterior, porque simplemente es la capa superior. Vale, ahí está. La que se ha fundido y la ha tapado, ¿vale? En este caso sí que la tapa de lado a lado porque es muy finito, pero aquí simplemente al pasar el cúter es esa primera capita la que... Ahí está. Vale. Vale, están todos en el lateral, perfecto. Ahí está. Vale, ya que estoy voy a repasarlas todas. Lo que pasa que estas tendríamos que hacer el agujero primero, ¿vale? Así que vamos a dejarlas así. Y voy a repasar estas. Vale. Entonces, creo que se ha quedado un poco de Blu Tack en la broca. Bien. Y ahora lo que necesitamos es pegamento epoxi. ¿Nos puede valer con Loctite? Nos podría valer con Loctite. Si no le vamos a dar mucho uso a la propia parte de radiocontrol. Es decir, si no lo vamos a mover. Si simplemente va a ser una maqueta estática, o el uso de radiocontrol va a ser poco. Si va a ser un uso extensivo del radiocontrol, es decir, lo queréis sacar fuera y utilizarlo mucho fuera, en ese caso necesitáis pegamento epóxico sí o sí. Pegamento epóxico bicomponente sí o sí.
¿Por qué? Porque una vez que se seque el pegamento epóxico bicomponente, es como una piedra y resiste mucho más. El Loctite resiste, pero tiene un punto de ruptura. Si llegamos a ese punto de fuerza, se va a partir y entonces vamos a dejar de tener la suspensión móvil, ¿vale? Así que, como cogemos el pegamento epóxico, utilizo este de Green Stuff. Ahí está. Si quieres salir, al principio siempre está duro. Vale, creo que uno de los agujeros se ha taponado, así que voy a abrirlo. Epa. Es este. No quiere. Vaya, por Dios. El riesgo que ha tenido esto es que seguramente se hayan juntado los dos en el tapón. Vale, ahora sí, perfecto. Ahora ya sí que salen los dos. Podemos hacerlo bien. Seguramente se hayan juntado en el tapón y por eso uno de los dos salía duro. Bien, el pegamento epóxico lo tenemos que mover muy bien hasta generar una masa uniforme. ¿Vale? Y una vez lo tengamos bien movido, este pegamento que os acabo de enseñar, que es el que utilizo yo, es un pegamento epóxico transparente. Los hay otros que no son transparentes. En este caso no necesitamos uno transparente propiamente, porque para el lugar en el que es no influye mucho el color, la verdad. Pero bueno, también lo utilizo para otras cosas, por lo tanto el hecho de que sea transparente siempre está mejor. Bien, ahora cogemos nuestro alambre de 0,9, que es por eso que todas las brocas están, que todos los agujeros están hechos con la broca de 0,9. Y cogemos nuestras pinzas no buenas, no de corte fino, para cortar pequeños cachos. Vale, con 1 centímetro nos valdría de sobra, de hecho con medio centímetro seguramente, pero es mejor cortar uno y asegurarnos que quedarnos de menos, ¿vale? Bien, pues 1, 2, 3, ahí, y este va aquí, 4. Vale, vaya, se me ha ido. No me lo puedo creer que se ha ido a meter. Aquí está. Se me ha ido a meter justo en una caja. Vale, entonces ahora cortamos los cachicos de 1 centímetro, que ya los tenemos marcados. Bien, y cogemos en un extremo del... A ver, ahí que enfoque bien. En un extremo ponemos pegamento epóxico, bien de cantidad. No pasa nada porque nos excedamos, ¿vale? ¿Veis? Pegamento epóxico en el extremo. Y lo introducimos donde hemos hecho el agujero con... Si se quiere unir, vale. Que se ha quedado pegado al alambre, ahí. Es importante que el pegamento epóxico entre, ¿vale? Porque si no entra, no vamos a conseguir hacer la función perfectamente.
Entonces, vamos repitiendo este proceso con cada uno de ellos, teniendo en cuenta que mejor en este lateral, teniendo en cuenta que esto se va a quedar totalmente solidificado y fijo, ¿vale? Estos alambres no tienen que moverse, por eso los pegamos con pegamento epóxico, porque simplemente son el eje que vertebra todo, pero ahora mismo no tienen que moverse. En la siguiente pieza sí que van a tener que moverse, pero en esta no. Vale, metemos este y por último metemos este. Bien. Este no está hecho. Sí, este. Ah, vale, que solo vamos a utilizar... Vale, solo hemos hecho 3 para ese, vale. Pues este lo guardo para la próxima. Vale, lo que tenemos que hacer ahora, para que lo entendáis, ¿vale? Esto va a ir metido... Bueno, vale, si ese no quiere entrar... Es que no quiero forzarlo mucho ahora hasta que no se seque. Bien, perfecto, este nos deja el ejemplo, ¿vale? Entonces, el alambre de 0,9, cuando esté totalmente solidificado, lo vamos a cortar al ras. Y como veis, lo que va a hacer es que esta pieza gire. ¿Veis? Y lo tenemos calculado al milímetro para que pueda hacer todo el giro sin chocar con la otra pieza. ¿Vale? Y lo que tenemos que hacer ahora simplemente es esperar. Así que vamos a quitar la pieza, vamos a meter bien el eje. Tenemos que dejar que se sequen bien, porque si no se secan bien, luego corremos el riesgo de que no quede como debería. Así que vamos a volver a colocar todas las piezas. Y la semana que viene seguimos adelante. Vale. Ahí está. Bien, estaba aquí. Y esta va aquí. Y con esta de Blu Tack que ha sobrado, voy a coger todos los topes que he cortado del sprue y así ya los tengo. Y los guardo también, los dejo pegados aquí dentro. Y ahí están, todos metiditos, perfectos. Bien, pues esto lo dejamos secar, como os digo. Tenemos que dejar 24 horas mínimo secar el pegamento epóxico. Así que en la siguiente tanda ya veremos cómo continuamos. Mientras tanto, vamos a continuar con nuestra barcaza. Bien, vemos aquí las instrucciones donde nos quedamos. No hicimos esto y se nos quedó toda esta segunda parte. Hicimos el primero de los laterales, nos faltaría el segundo de los laterales y las seis orugas. Así que vamos a empezar por las 6 orugas, vamos a hacer el otro lateral y nos vamos con ello. Vale, así que las orugas las vamos a hacer ahora, aunque no las vamos a pegar, porque las orugas, como ya supondréis, tienen un tratamiento de color y demás muy diferente a lo que va a ser la propia barcaza con todo el camuflaje. Así que simplemente las vamos a hacer y, como hemos hecho en otras ocasiones, las guardamos y seguimos. Vale. Ahora sí, las pinzas buenas. Bien. Y vamos con ello. Tenemos que hacer 6. 1. Vale. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vale. Son todas las piezas iguales, por lo tanto aquí sí que no tenemos problema de pérdida.
De equivocarnos, me refiero. Bueno, siempre hay probabilidad de equivocarse, pero digamos que es muy reducida. Bien, ahí están las 6. Bien, vamos a lijarlas. Bien. Ahí. Estas orugas, como van a ser las que van colgadas, de hecho, voy a hacer todas, ¿vale? Pero luego ya veremos si finalmente las ponemos o no. Porque el hecho de poner unas sí y otras no, te da mucho pie a hacer que el carro ha tenido vida. Que no es recién salido de fábrica, porque recién salido de fábrica sí, está con todo y no tiene ningún problema. Pero si le quitas un par de juegos de orugas, ya visualmente te da esa sensación de un tanque que por lo menos ha visto batalla, y si no ha visto batalla, se ha acercado al frente. No acaba de salir de la fábrica. Así que eso ya lo decidiremos más adelante. De hecho, seguramente os deje decidirlo. Haremos una pequeña encuesta y veremos a ver cómo lo queréis. Para que también vosotros podáis participar un poco en todo este proceso y no sea solo ver cómo lo hacemos. Bien, ya casi están. Vale, mira, acabo de acordarme que nos faltaba eso. Dejamos pegando la pieza del cañón y nos faltaba... me queda esta. Nos quedaba pegarla y ahí ya continuamos. Vale. Pues venga, vamos a pegar esta. Bien, antes de pegarlas vamos a asegurarnos de saber cómo van, por si acaso, pero vamos, esto no tiene mucho misterio. Van juntas así y listo. Aplicamos pegamento. Nos va a hacer... Vale, ¿cuál es? En este Panther no lo necesitamos, pero hay muchos carros que traen las orugas eslabón a eslabón. Entonces, para hacer orugas eslabón a eslabón, hay una herramienta que nos ayuda mucho, que es una herramienta metálica en la cual vamos metiendo las orugas y nos ayuda. Y si no, ayudándonos de nuestra propia tabla de corte, podemos ir poniendo pieza a pieza y las vamos uniendo. Esto os los digo porque hay algunas que encajan muy bien, ¿vale? Y quedan perfectas, pero otras que igual os bailan y no quedan tan bien y se te sueltan y no se consiguen agarrar. Al tenerla aquí en la mano, no consigue agarrarse lo suficiente como esta, por ejemplo, ¿vale? Entonces la apoyamos en la tabla, metemos... quitamos ese cachito de plástico, metemos los huequitos de los eslabones y ya estaría. Nos ayuda bastante más a hacer todo este proceso. Vaya, se me quedan pegados las partes que sobresalen, estas, en los dedos cuando las agarro. Bien.
Se me clavan, mejor dicho, más que quedarse pegados. Vale, y aquí estaría la última de las orugas lista. Perfecto. Bien, como os digo, esas las dejamos secar ahí y continuaremos más adelante con todo ese proceso. Estas las dejamos para pintarlas más adelante. Vale, así que vamos a seguir con... Vale, no, aquí no está. Un momento porque estoy buscando... Vale, aquí estás. Nuestras piecitas. Para no perdernos, vamos a seguir un orden lógico. Esta es la que hicimos en el anterior directo, pero no llegamos a pegar. Y es el momento de pegarla ahora mismo. Esta va aparte. Vale. Así que, aprovechando que no es plano y se pueden guardar ahí. Metemos ahí y así estaría. La pieza que sujeta el cañón. Bien, seguimos. Bueno, vamos a poner ese lateral. Vale, vamos a hacerlo así. Total. ¿Es el mismo indiferentemente? No. Uno tiene una marca y el otro no. Y el otro no, eso es. Vale, perfecto. Pues... ¿dónde tenemos...? Vale. Vamos a hacer el siguiente lateral. Vale. Aquí lo tenemos. Vale. Ahora tenemos que encontrar la otra. Aquí están. Vale, perfecto. Ah, vale, estaban aquí en la parte inferior. Decía yo que no veía la parte de donde había que lijarlas. Vaya. Bien. Y estas piezas que tienen... No, vamos a coger la otra más fina. Tienen un agarre muy malo, pero hay que lijarlas. Bien, eso está aquí. Está aquí. Aquí. Vamos una a una, con paciencia, pero con un poco con calma. Y ahora bien, y la última. Vale, y ahora las pegamos teniendo en cuenta que la parte superior es la más larga. No sé si me he llegado a explicar, pero es la parte más larga, es la que va
arriba. Bien, ahí está. Ahí. Perfecto. Vamos una a una. Poco a poco. Y las vamos pegando todas. Vale. Y... venga, vamos ahí. Vale. Perfecto. Pues ahora, al igual que las orugas, lo dejamos secar. Vamos aquí atrás para que no haya problemas y lo dejamos secar. Bien, continuamos. Entramos los laterales. Vale, tenemos la C6. Bien. Seguimos con las herramientas. Aquí tiene muchísimas herramientas, ¿vale? Así que, como ya sabéis, las herramientas las cortamos todas, pero no las colocamos. Vale, tenemos las 6, 3, 6, 6. Es esta. Esta sí que la colocamos, porque esto es lo que sujeta las herramientas, pero las herramientas que son la 4 y 5. Vale, eso es el martillo. Y la otra que será la palanca. No. Vale, estas, como sabéis, las lijamos y las dejamos bien, pero las guardamos. Bien. Entonces empezamos por el martillo. Mira, el martillo, por ejemplo, que siempre se le quedan marcas de la impresión, recordar todas esas, revisarlo bien y lijarlas, que luego nos van a dar quebraderos de cabeza si no. Vale. Vale, este está. Vamos con la palanca. La palanca la tenemos aquí. Cuando lijéis, siempre recordar poner el dedo detrás para que no se parta con la presión extra que estamos haciendo siempre. Y así vayamos bien. Vale. Vale. Y ahora vamos con esta. La dejamos lista para pegarla. La pegamos. Y terminamos de preparar las herramientas, porque las herramientas, como os digo, tenemos que quitar las marcas de impresión. Por ejemplo, en esta, que se notan. Vale, lijamos todo bien para dejarlo lo más perfecto posible antes de pegarlo. Luego, si no, se nos complica bastante más el trabajo si no lo hacemos ahora, que es el momento. Vale, eso podía pasar, perfecto. Entonces, bien, y esta va... ahora va así en este de aquí, vale. Que ya nos mete una herramienta
la propia pieza y esa herramienta la tendremos que pintar a mano posteriormente, pero bueno, no importa. Vale, seguimos. Y cuando terminemos, nos quedan un par de piezas. Cuando terminemos con ella, ya creo que vamos a dejar este directo, lo terminamos ya. Y así lo dejamos ya listo. Vale, esta va el hacha. ¿Qué más tenemos? Una 4 que va en el otro lado y el C23. Vale. La pieza que arranca el motor. Venga, listo. Y además tenemos la A43, que es la caja de suministros a estas. Venga. Venga. Mira, estoy buscando alguna marca, alguna cosilla. Vale. Esto está bien, bastante bien. Intentarlo con esta, aunque tengo que tener más cuidado. La verdad es que al ser más gorda, el agarre es mejor y lijar lija mejor. Lo que pasa que haces más presión sobre la pieza y corres más riesgos. Bien, perfecto. ¿Verdad? Sí, vale, perfecto. Y esta va en esos dos, vale. Vamos a pegarla ya. La dejamos pegada y nos vamos con las otras. Ahí está. Tú, ahí está. Vale. Perfecto. Esta, la caja es un misterio, diría. No es un misterio, obviamente, pero la caja no la vamos a pegar, ¿vale? Porque la vamos a pintar. Voy a coger esta otra. La vamos a pintar aparte para simular toda la madera. Así que no la vamos a meter, la vamos a guardar junto con el resto de herramientas. La podéis pintar si queréis del mismo camuflaje, con lo cual ponerla. Lo que pasa es que estas cajas normalmente, depende del año del conflicto, sí que es cierto que cambiaban, igual que algunas piecitas que tenían por ahí, que al principio empezaron a ser Gris Panther, luego pasaron a ser el Dunkelgerf, el color base de camuflaje. Van cambiando algunas piezas, esa es la verdad. Pero bueno, esta pieza la verdad es que da mucho juego hacerla color madera. Así que vamos a hacerla color madera. Y por eso la pintamos aparte. ¿Vale? Vamos a dejar todas las herramientas listas. Y pues en principio... Vale, esta está. Vale, nos quedaría esta. ¿Dónde tienes el otro corte? Ah, vale, ha sido justo aquí. Vale, y esta está, vale. Vamos a quitarle todas las marcas de impresión con el cúter. Vale, y lo dejamos lo más liso y limpio posible. Esta sí que es cierto que con el cúter lo hacemos mucho más rápido y mucho más fácil. Sobre todo en las partes redondas y demás. Vale, este está perfecto, este está perfecto. Seguimos. Con este.
Claro, yo no sé si con la cámara lo llegáis a apreciar bien, pero aquí se ve muy bien las juntas de los moldes, así que esas, recordar quitarlas siempre. Vale, vamos a lijar este punto también. Perfecto. Nada, nos quedan 2 herramientas y lo dejamos ya. No hemos acabado la barcaza, pero realmente por muy poco. Es porque tenemos que dejar secar, nada, el faldón ese lateral, que lo está en ello. Así que ya para la semana que viene lo tendremos seguro. El otro faldón ya lo tenemos hecho también. Así que nada, en realidad este es el último paso de la barcaza. Las herramientas ya las dejamos finiquitadas también, a falta de toda la parte de pintura, pero eso como todo. Así que perfecto. Bien. Así que la semana que viene nos tocará empezar con la torre. Perfecto, pues ya tendríamos, si no se me quiere escapar la pieza, ya tendríamos todo listo. Y vamos a comprobarlo. En efecto, el siguiente paso ya es la torre. Aquí acabamos. Así que perfecto. Muchas gracias por estar ahí. Recordar, la semana que viene, el lunes que viene, a las 6, tendremos el sexto episodio, en el cual terminaremos ya nuestras 3 primeras suspensiones móviles. Terminaremos de pegar los 2 faldones en la barcaza y comenzaremos con la torre. ¿Vale? Bueno, un par de detalles extra también nos faltan por ahí, pero todo eso lo veremos la semana que viene. Nos vemos en el próximo directo.